El dólar estadounidense es falso. Nunca antes en la historia de la humanidad ha sobrevivido el dinero falso. Sabía que este tiempo iba a llegar, y de hecho, como mundo, nunca habíamos estado antes aquí. ¿Es un momento espeluznante? Maldita sea. Sí, es probablemente el momento más peligroso que nunca antes hemos vivido. No hay nada con qué compararlo, porque nunca ha habido una economía global con anterioridad. Por ejemplo, hace 100 años hubo una caída en la bolsa de Inglaterra que no afectó a nadie. Pero ahora, si el mercado estadounidense cae, el mundo entero cae. Si a esto le añadimos las redes sociales y todo lo que estamos haciendo ahora, nunca habíamos estado antes aquí. Yo realmente estoy emocionado, ya que hago más dinero en las caídas que en las subidas. Pero para la persona promedio, van a ser aniquilados. Me temo que, en el peor de los casos, espero estar equivocado, nos dirigimos a una depresión global. ¿Depresión global? Sí. ¿Qué aspecto tiene? Depresión. Es decir, la gente está deprimida. La economía se mantiene baja. Es difícil volver a subir. La buena noticia para aquellos que están preparados para ello, como tú, es que os irá mejor. Verás, no todo el mundo muere en un accidente de avión. En el último accidente en 2008, yo estaba en el programa de Wolf Blitzer, 6 meses antes de que Lehman Brothers se hundiera. Advertí de que Lehman iba a caer y nadie escuchó, pero se hundió. Llevo esperando desde hace tiempo que este mercado caiga, y me preocupan mis conciudadanos. Aún así, la mayoría de los estadounidenses no tienen ni idea. No saben lo que está pasando. Si viajas por el mundo, acabo de regresar de África, China, Japón y Nueva Zelanda. La gente está asustada. Australia no ha tenido una recesión en los últimos 30 años, y ahora está en recesión. Pero los americanos están gordos, tontos e infelices pasándolo bien, lo cual es bueno. Aún así estoy preocupado. Es todo lo que puedo decir. Yo tendría miedo si tuviera hijos. ¿Tendrías miedo a tener hijos hoy en día? Si tuviera hijos, ¿sabes? Creo que como adulto puedes pasar hambre, pero no quieres ver a tus hijos pasando hambre. Y eso es lo que va a pasar. ¿Crees que va a empeorar tanto? Sí. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál es el factor determinante que va a causar esto? Bueno, la razón por la que escribí Padre Rico, Padre Pobre es el dólar estadounidense. También está mi libro Fake, que salió el año pasado. Dinero falso, maestros falsos, activos falsos. El dólar estadounidense es falso. Nunca antes en la historia de la humanidad ha sobrevivido el dinero falso. Y estamos haciendo lo mismo. Seguimos imprimiendo ese dinero. Cuando escribí Padre Rico, Padre Pobre hace 20, casi 25 años, la gente decía que yo no sabía de lo que estaba hablando. Dije que los ahorradores serían unos perdedores. Actualmente, a día de hoy, tenemos la flexibilización cuantitativa, que es la falsificación de dinero, y luego las tasas de interés a cero. Aún así, la gente sigue ahorrando dinero. ¿Están locos? Acaban de imprimir creo que $500 mil millones en septiembre de este año, porque el mercado repo estaba bajando. Y el tipo promedio dice, ¿pero qué es el mercado repo? No lo saben. De ahí lo del dinero falso, los falsos maestros y los falsos activos. Nuestro sistema educativo siempre ha estado corrompido. ¿Por qué no enseñamos a la gente sobre el dinero? ¿Por qué? Todos usamos dinero, pero no enseñamos a la gente sobre él. Por todo esto, estoy preocupado. Cuando escribí el libro ¿Quién robó mi pensión?, que ya está agotado, cuando escribí ¿Quién robó mi pensión?, fue por la misma razón por la que escribí Padre Rico, Padre Pobre. Sus dos autores, Everett Seidel y un servidor, ambos sufrimos cuando nuestros padres lo perdieron todo. Cuando tenía 20 años, mi pobre padre lo perdió todo y me marcó. Me prometí que nunca dejaría que alguien me hiciera eso. Acababa de regresar de Vietnam en el 73. Mi padre estaba desempleado. Ambos lo estábamos. Y me dijo que volviera a las malditas aerolíneas para volar. Le dije, ¿estás bromeando? Insistió. Vuelve a la escuela. Obtén tu maestría y tu doctorado. Repetí, ¿estás bromeando? El tipo que estaba desempleado, el que no tenía ni sueldo ni pensión, me decía que volviera a la escuela. Yo respondía, ¿qué? ¿Para aprender nada?
Además, aquellos tipos, mis amigos, los que volaron para United Airlines, están actualmente en bancarrota. Les robaron sus pensiones. US Air es lo mismo. Mira lo que está pasando en París hoy mientras hablamos. Se están amotinando. Millones de personas se están amotinando por las pensiones. En Japón, se están amotinando por las pensiones. Terrible. Es cierto. Es terrible. Los estadounidenses dicen, oh, pero tengo mi 401k. Y pienso, caramba, yo estaría un poco preocupado. Pero no lo saben. Los americanos viven en una pecera. Ya sabes, todo el mundo puede mirar hacia adentro, pero los estadounidenses no pueden ver hacia afuera. Ya sabes que viajo por todo el mundo constantemente, y lo que veo que está pasando en el mundo es inquietante. Acabo de estar en Argentina, y llevé a mi hermano pequeño conmigo. Volvió como un hombre cambiado. Me dijo, no estabas bromeando, y yo le respondí que no. Mi hermano no podía creer que lo que pasó en Argentina fuera a pasar aquí. Es terrible. Son 12 millones de personas trabajando para mantener a 9 millones de personas en Argentina, con una inflación del 31 o 32% ahora mismo. Es una tragedia absoluta lo que está pasando allí. Sí. Y cuando miras Argentina desde América, es como, oh Dios mío, es la Europa de América Central. Cuando hoy me refiero a 2008, la mayoría de la gente recuerda el 2008. ¿Sabes a lo que me refiero? Fue cuando Lehman se hundió. Por supuesto, 38% de caída. Sí, todos lo recuerdan. Pero cuando empecé, padre rico, padre pobre, la única referencia que se tenía era la depresión. Ninguna de las personas con las que hablé recuerda la depresión. El miedo de hoy, creo que la gente es un poco más sabia. Es porque recuerdan 2008 y recuerdan el 2000. Entonces, 2000, 2008, y aquí estamos hoy. Al menos creo que la mayoría de la gente está un poco en sintonía. Espero que no baje, pero me temo que lo hará. Es algo que tengo que decir. Si eres capaz de monetizar el miedo, realmente puedes hacer algunas cosas cuando el mercado cambia. Tengo que decir que lo que hiciste fue muy inteligente, porque el mejor momento para iniciar un negocio es justo después de una caída. Hice más dinero después de 2008 que en toda mi vida, porque todo el mundo se escondía como pequeñas cucarachas. ¡Wow! ¿Ganaste más dinero después de 2008 que en toda tu vida? Sí. Cuando me pongo a hablar de la próxima depresión, todo el mundo me dice, oh, eres tan pesimista. ¿Sabes a lo que me refiero? Y yo digo, no, estoy excitado. Me estimula sexualmente pensar en todas las gangas que habrá en la calle. ¿Sabes lo que quiero decir? Va a haber gangas por todas partes, pero todos los demás dicen, oh, eres pesimista. No, en realidad soy optimista. De todos modos, eres muy inteligente. Cuando estudio los negocios, a los que empiezan después de una caída, les va muy bien, la mayoría de las veces. En 2008 fue Wall Street, activos tóxicos, CDOs, MBS, sí, los derivados. Y entonces, ¿qué ha pasado hoy? Que Wall Street acaba de saquear las pensiones. De ahí el libro, ¿Quién robó mi pensión? Como ya he comentado, mi coautor es un abogado de la SEC que se hartó de ver a todos esos banqueros saquear las pensiones y recibir bonificaciones. También tenemos que los sindicalistas que gestionan los fondos cobran primas y que también lo hacen quienes los gestionan a ellos. Mientras tanto, los trabajadores se joden. Por todo esto, cuando llegue el próximo crash, va a ser horrible. Ahora podemos mirar hacia el segundo coautor. Tenemos a Ted Seidel, abogado de la SEC. Su padre era un agente de la CIA en Uganda. Y tenemos a Eddie Amin, quien perdió a su padre. Su familia se arruinó porque no había cuerpo. No podía cobrar nada porque no había cadáver. Por otro lado, mi padre se postuló para un cargo político contra el gobernador de Hawái y lo aplastaron. El gobernador le dijo, tú, sin trabajo, sin sueldo y sin pensión, por lo que mi viejo se fue a la quiebra. Ted y yo teníamos más o menos la misma edad, y cuando nos vimos él dijo, mi padre no tiene dinero, mi familia se muere de hambre. Mi familia también se moría de hambre porque mi padre lo perdió todo. Eso nos puso nerviosos. ¿Entiendes? No confío en mi gobierno. No soy republicano ni demócrata. Me gusta Trump, pero no pueden salvarme.
Tanto Trump, Biden como Sanders conforman un elenco de personajes, ¿verdad? Tienes al Donald por un lado y luego tienes al camarada Sanders, un comediante, sin olvidarnos de Pocahontas y de Alfred E. Newman. Es un reality show ahí arriba. ¿Cuentas con que el gobierno cuide de ti? ¡Despierta! Entonces, ¿no lo ves como si tuvieran un efecto sobre tu cadena o tus próximos movimientos? No, esa es una buena pregunta. Tienes que asegurarte de que no importe quién esté al cargo o quién se estrelle, tú estarás bien. Eso es lo más importante que puedes hacer. ¿No pivotas basándote en los presidentes? No, por supuesto que no. No me afectan en absoluto. ¿No pivotas basándote en los presidentes? No, no soy un tipo que tenga acciones. Por eso, lo entiendo. Soy un tipo de bienes raíces. Soy dueño de negocios. A la compañía Padre Rico le va mejor en una caída. Y las casas de apartamentos siempre van bien porque la gente necesita tener un lugar donde vivir. Y tengo pozos de petróleo porque la gente siempre está quemando petróleo. En realidad siempre protejo mis activos, que son a prueba de colapsos. Bien, déjame preguntarte, si la persona promedio está viendo esto ahora mismo y dice, está bien, Robert, yo no soy como tú, no dirijo una empresa, no tengo una marca, no he vendido 41 millones de copias, no tengo petróleo, no tengo propiedades de alquiler. ¿Qué puedo hacer al estar en un momento como este? Me estás diciendo que el mercado se va a ir a la ruina muy pronto debido a la moneda. Imprimimos $500 million en septiembre, en un solo mes, sin incluir los $3 billones que imprimimos en los últimos 7 años antes que eso. ¿Qué hago para estar preparado para un momento como este? Bueno, en primer lugar, todo el mundo puede hacer algo, pero no lo hará. Y ese es el problema. La razón de quién robó mi pensión es porque había mucho dinero en ellas, pero nadie hizo nada. Sencillamente lo robaron y la gente no hizo nada. Cuando llegó el crash en 2008, ni uno de esos tipos fue a la cárcel. Les pagaron bonos. Hay algo podrido dentro de Estados Unidos. Y creo que el problema con muchos estadounidenses es que son complacientes. Esperan que se cure solo otra vez. Todo el mundo puede hacer algo. Lo que cuento en Fake es mi primera inversión. Fue una moneda de oro en Hong Kong. Compré un Krugerrand. Yo estaba volando en un portaaviones en Vietnam y fui a Hong Kong a por un Krugerrand de oro. La fecha era 1972. La razón por la que la fecha es importante es porque en 1972 era ilegal para los estadounidenses poseer oro. Tuve que pasar de contrabando a ese pequeño cachorro en Estados Unidos. Lo puse en mi bolsillo, bajé del barco y nadie me revisó. Pero me sentí como un criminal. Pasé de contrabando una moneda de oro porque era ilegal para los estadounidenses poseer oro después de 1933 bajo el mandato de Roosevelt. Esa moneda de oro, a día de hoy, vale casi $2,000. La moneda de oro. Sí, y todavía la tengo. ¿Cuánto pagaste por ella? $50. De 50 a $2,000 desde 1972. Sí, sencillamente esperé. A fin de cuentas, entiendo sobre el dinero, la cuantitativa, la falsificación y las tasas de interés a cero. No confío en el dólar, por lo que la mayor parte de mi vida he ahorrado en oro y plata, no ETFs. Me mantengo completamente fuera de eso. Sé que ese es tu mundo, pero mi mundo se basa completamente en activos duros. Tengo millones en monedas de oro y en monedas de plata. Lo sigo ahorrando porque no confío en el dólar. Todo el mundo puede comprar una moneda de plata actualmente por $20. Un águila de plata cuesta $20. Pero, ¿cuánta gente irá a una tienda de monedas y la comprará? Probablemente ninguna. Menos de una décima parte del 1% de los estadounidenses poseen metales preciosos. La plata está hoy un 50% por debajo de su máximo histórico. Por eso, la plata es la mayor ganga en el mercado en este momento. Está a unos $20 y debería llegar a 50. Por $20, cuando se lo digo a mis amigos, dicen, pensaré en ello. Ese es el problema. Todo el mundo puede permitirse $20. Los niños pueden permitirse $20. La cuestión es que la gente no lo hará. Otra cosa que también descubres cuando tratas con gente es que la mayoría es bastante sedentaria.
Quieren hacer lo mismo de siempre. Cierto. Soy feliz. No va a pasar nada. Solo intentan asustarme. Anoche estuve hablando con mi médico y me decía, llevas diciendo estas cosas durante 25 años y nunca te escuché. Le dije, bueno, me preguntó, ¿ahora qué hago? Debido a su 401k. Como exponemos en el libro, el bombero promedio tiene acumulados alrededor de 1,2 millones en pensiones, pero no hay nada allí. ¿A qué te refieres? Su pago no va a ser 1,2 millones. ¿El bombero medio jubilado tiene acumulados 1,2 millones? Sí, eso es lo que deberían cobrar, pero no hay nada allí. Ese es el problema. ¿Qué quieres decir? ¿Significa que no tienen el dinero para pagar los beneficios? Fue robado. Fue robado por Wall Street. Entonces, ¿cómo se va a satisfacer? Con impuestos. Porque dijiste que en 2050, 2,000 millones de personas tendrían más de 60 años. ¿Cuál fue la estadística que comentaste? Vale, hoy es 2020, ¿cierto? En 10 años, en 2030, 2,000 millones de baby boomers por todo el mundo se jubilarán. Japón está en quiebra. Argentina está en quiebra. China está en quiebra. Italia está en quiebra. Alemania está en quiebra. Y todos estos viejos se jubilarán. El mercado de valores... Yo vivo en un lugar bastante exclusivo en California del Sur. Y cuando estaba hablando con mis amigos de allí, decían, nos encanta Trump. Nos encanta Trump. La bolsa está en máximos históricos. Yo dije, sí, pero también nuestra deuda está en su punto más alto. Verás, ellos miran el mercado de valores, no miran la deuda. Y el mercado repo, el mercado de recompra es el más grande, uno de los mercados más grandes del mundo, y la Fed lo está rescatando ahora. Los estadounidenses promedio miran el mercado de valores, pero no lo que realmente está pasando. Por eso escribí ¿Quién robó mi pensión? Lo que significa es que los jubilados, sus hijos y los contribuyentes pagarán por el atraco. Déjame preguntarte esto. Lo primero que has dicho es que compremos monedas, ya sean de oro o plata, pero no compras monedas de oro para ganar dinero. Compras monedas de oro porque el dólar va a bajar. Por eso no confío en el dólar. Cada vez que Buffett dice, recuerdo cuando Buffett dijo, voy a comprar unos 35 millones de dólares en plata. No sé si te acuerdas de esto. En ese momento piensas, está bien, prepárate, porque algo está a punto de suceder. Sí. Por lo que si compra oro, prepárate. En los próximos 6, 12 o 24 meses, está anticipando algún tipo de colapso que tendrá lugar. Ahora él está en efectivo. Eso es inteligente. Sí, él está anticipando que algo va a suceder y querrá comprar empresas y reconstruirlas. Es lo que hace todo el tiempo. Entonces él va a entrar después de la caída. Él va a entrar después de la caída. Bien, la tragedia está en... Y es lo que cuento en Fake y en ¿Quién robó mi pensión? Tenemos beneficios definidos que son acumulados por oficiales de policía, bomberos, maestros de escuela y sindicatos. Ya les ha pasado a los conductores de UPS. Son tipos muy inteligentes los conductores de UPS. Estaban recibiendo una pensión de $5,000 al mes y se lo han recortado en $850 al mes. ¿De $5,000? Los jodió a todos. Pero, ¿esto le ha sucedido a cada uno de ellos, Robert? ¿De $5,000 a $850 menos? ¿Cómo pueden hacer eso? Bueno, mira a mis amigos los pilotos de aerolíneas. Lo perdieron todo. Robaron las pensiones. Nadie habla de eso. US Air robó las pensiones. También lo está haciendo Wall Street y nadie lo sabe. Tu mami y tu papi no sabían esto. El dinero en efectivo es basura. Es basura. Sácalo. Úsalo. No vale nada hasta que se pone a trabajar. Bien, así es como consigues arreglar tu dinero. Número 1, nunca lo gastes hasta que lo consigas. Yo no cuento un trato cerrado. No cuento con el dinero hasta que el dinero no está dentro. ¿Cierto? Puede que incluso haya firmado el acuerdo
que ya se esté descorchando la botella de champán. Pero yo estoy como, no ha sucedido todavía. Si me dais una tarjeta de crédito, eso llevaría a, soy sospechoso para usted, señor. Una vez que llega el momento y el dinero está en mi cuenta, es cuando me puedo gastar ese dinero. ¿De acuerdo? No gasto el dinero de mañana. Número 2. La regla del 40%. Si supieras calcularlo, si pudieras hacerlo, la regla del 40% es lo que la mayoría de la gente simplemente no comprende. Si tienes el 100% de tu dinero, el 40% va a parar a Hacienda. El 40%. Si a ellos les pagas el 40%, al menos deberías pagarte el 40% a ti. ¿Estamos todos de acuerdo? Todos los que están en esta sala han resuelto el cómo pagarle a esta gente. No confían en ti. Por eso te lo quitan del cheque antes de que lo recibas. La ley dice, tengo que retenerte. No confían en ti. Trabajas para mí, tengo que retenerte antes de que recibas tu dinero. Por esto ellos reciben su parte primero. Es una buena decisión financiera. Les pago bien, tienes que pagarle al César. Es lo que dijo Jesús. Pagad. Bien. Y luego, ¿qué? Luego te pagas a ti. ¿De acuerdo? Y es de lo que vives. Es aquí donde se vuelve difícil. Vives del 20% y no cambias tu nivel de vida hasta que ese 20% cambia. Por eso no alquilo un Lamborghini. Es como si me dijeras, tampoco pasa nada, son solo 1,700 pavos. Pero, ¿sabes lo que me dice? Hey, no soy disciplinado con mi dinero. Sencillamente digo que tienes que ser disciplinado con el dinero. Si engañas a tu dinero, él te engañará a ti. Si ignoras a tu dinero, te ignorará. Si no cuidas de él no cuidará de ti. ¿Cuántos creen esto? La gente rica, por mucho que a muchos no les guste, porque sus hijos también tengan problemas de drogas o porque su matrimonio se esté desmoronando, independientemente, la gente que acumula mucho dinero presta atención al dinero. Al menos han cumplido con esa parte. Desafortunadamente, no resolvieron el tema del matrimonio, no resolvieron el tema de los niños. Pero eso no tiene nada que ver con el dinero. Únicamente no se tomaron el tiempo para resolver los otros juegos también. La cuestión es que el juego está aquí. No cambié mi nivel de vida hasta que este número cambió. No lo hice. Siempre he pagado el IRS. He sido auditado 4 veces. No pudieron conseguir nada 4 veces. Creo que me sacaron $1,500 en una de las auditorías. Siempre tienen que sacar algo. Es decir, solo tienes que tirar algo aquí. Trae, búscalo, ve a buscarlo, ¿vale? Porque siempre tienen que conseguir algo. El tipo tiene que volver diciendo, mira lo que tengo, perdiste el tiempo. 3 de vosotros no tenéis nada. Entonces, esto es con lo que estoy viviendo y así es como tomo mis decisiones en el negocio. Esto es lo que estoy haciendo. De esto, el 40% de todo esto, el 40% va al negocio, a la publicidad, el marketing, gástalo todo, ¿de acuerdo? Si tengo 3 empleados y tengo un negocio que hace que el dinero esté entrando, fluyendo hacia mí, no lo guardo para vivir, lo guardo para que viva mi negocio. Alimenta el negocio, alimenta la bestia. ¿Cuántos de vosotros habéis leído el libro Sé obsesivo o sé promedio? Dice, alimenta la bestia. Esta es la bestia. Alimenta la bestia, alimenta la publicidad, alimenta el marketing. ¿De acuerdo? Esto termina llevando a quedarte sin dinero. No puedes sostener tu nivel de vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si no puedes vivir de esto, ¿qué tienes que hacer? Tienes que bajar tu nivel de vida, controlar tu nivel de vida, o tienes que aumentarlo al 100%. Eso significa que no estás fuera comprando relojes Richard Mille y jets y bla bla bla. No cinturones Gucci, ni cinturones que ni siquiera puedes, ya sabes, pone YL en tu cinturón. Esas no son tus iniciales. ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Verdad? Y no me estás engañando. No es como si estuvieras engañando a alguien con tus zapatos Gucci. ¿Entiendes? No te va a conseguir una reunión. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto? No te va a conseguir nada. Oh, hombre, te ves muy bien. Pero, ¿qué tienes que decir? ¿Cuál es tu producto? ¿Cuál es tu oferta? ¿Cómo resuelve mi problema? Eso es todo lo que realmente me importa al final del día. Bien. Número 3. Si no puedes amortizarlo,
Este es un gran principio. Si no puedes amortizarlo, no lo compres. Por lo tanto, estas son pantallas compuestas por pequeños filtros, ¿verdad? No significa que nunca me vaya a interesar. Significa que tengo que tener alguna posición para empezar a tratar de vivir de esto. Si no puedo amortizarlo, no voy a comprarlo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si pudiera amortizarlo? Que estaría más inclinado a comprarlo. Número 4. Alquilar y arrendar, no poseer. No necesitas ser dueño de nada de esto. Simplemente úsalo. Número 5. Estabiliza y haz crecer tu primer flujo antes de añadir un segundo. No trabajes en un segundo flujo fuera de tu empresa. Trabaja en un segundo flujo dentro de tu empresa. ¿Cuántos de vosotros habéis visto a alguien dejar su trabajo y conseguir un segundo trabajo? Es decir, este tipo de gente que vende tarjetas de béisbol y que pasa 3 horas encontrando algo en eBay para poder revender. Pero, ¿qué estás haciendo, hombre? Podrías haber ganado esos $40 en tu trabajo ese día. Quiero decir, ¿qué necesidad hay de meterse en ese jaleo durante horas después de haber estado en otro jaleo durante 8 horas? ¿Para qué? ¿Tanto te molesta dónde trabajas para decir, voy a hacer esta otra cosa por la noche, pero acabo de ganar $40? Me llevó 4 horas. Esos son $10 por hora. El tipo para el que trabajé hoy me pagó $28 la hora. Ni siquiera tiene sentido. Las matemáticas ni siquiera funcionan. Pero ese consejo está muy engrandecido en la sociedad de hoy. Número 6. La regla del 47. La regla del 47 es, verás, si vas a trabajar 40 horas, ¿cuántos de vosotros os quejáis también? Dios, hice 100 horas esta semana. Deja de quejarte, hombre. Deberías estar presumiendo de ello. Va a haber un día en el que no puedas trabajar. Un día te levantarás y dirás, ojalá pudiera ir a trabajar. Ya nada funciona. Así que deja de quejarte. Siempre digo, tío, ¿estás presumiendo o quejándote? Tío, trabajo 100 horas a la semana. Recuerdo cuando estaba a tiempo parcial. Recuerdo cuando no podía pensar a lo grande. Cada persona súper exitosa que he estudiado habla de 100 horas. 140 horas de trabajo a la semana. De 1000 horas de trabajo a la semana. Bill Gates cuenta que cogía algo para comer, me quedaba dormido y escribía código. Eso es todo lo que hice. Comía y escribía código. Si no podía escribir código, me iba a dormir. Piensa que es gigante y masivo, ¿de acuerdo? Como cuando China estaba estafando a Bill Gates con Microsoft. Él decía, hey, China está robando Microsoft. No su hardware, sino su software. China pensaba, si vamos a robar, queremos asegurarnos de que sea Microsoft. Y yo decía, es un pensamiento brillante, ¿verdad? Si vas a copiar cualquier cosa, asegúrate de que estás copiando nuestro producto, ¿de acuerdo? Hay que cambiar el pensamiento. La regla 47 significa esto. Si paso 40 horas trabajando para alguien, pasaré, al menos, 7 horas trabajando en mí mismo cada semana. 1 hora al día. ¿Cómo podría empezar? Leyendo, ¿de acuerdo? Todos estos tipos hablan de leer libros. Warren Buffett habla de leer 3 y 4 horas al día. Y luego ves a tipos presumiendo de esto. Yo nunca leo. Nunca he leído nada. Los libros son para idiotas. Está bien, pero toda esa gente súper exitosa ha construido negocios de billones de dólares. Leen y tienen gente inteligente a su alrededor, ¿vale? Si a ti no te gusta leer, ¿a quién no le gusta leer en la habitación? Bien, bueno, ¿y qué? Billy Boy Lee, ¿vale? Tenéis que leer, amigos. Tenéis que leer. No importa si quieres hacerlo o no. A mí tampoco me gusta hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Número 7. Mantente sin blanca. No tengas dinero. Tenéis que estar sin blanca, tío. El efectivo es basura. No tengas dinero. No necesitas efectivo. El efectivo es basura. Tu mami y tu papi no sabían esto. El dinero en efectivo es basura. Es basura. Sácalo. Úsalo. No vale nada hasta que se pone a trabajar. Escúchame, y escúchame bien. El dinero no vale nada hasta que se pone a trabajar. El dinero es inútil hasta que se usa. Es un pedazo de papel, ¿de acuerdo? Tiene a Dios en él. ¿Cómo engañan con esto? Pongamos a Dios ahí, hombre. Bien, pondremos a Ben Franklin.
No fue idea de Dios tener su nombre en un pedazo de papel. ¿Todos de acuerdo con eso? Eso es un lanzamiento. Vamos, hombre, pon a Ben Franklin en esto, ¿vale? Es un presidente. No es mi presidente. Está muerto. Y luego actuamos como si fuera sagrado. Tengo que guardarlo y protegerlo. Ahora es mío. Esto es lo que Brandon estaba explicando esta mañana. Hablábamos de la moneda. Si buscas la palabra, viene de corriente, de los flujos. Tiene que estar en circulación, ¿verdad? Es abundante. Es un pedazo de papel. Solo tiene valor cuando lo saco de mi bolsillo, lo saco del sistema y lo pongo a trabajar. Si se lo doy al banco, si llamo hoy a Wells Fargo y digo, aquí tienes $100, ¿qué van a hacer con ellos? Lo van a convertir. Instantáneamente lo convertirán en dígitos y luego lo prestarán 9 veces, casi 10. Nunca pierdas dinero. Número 8. Nunca pierdas dinero. Si dejo estos $100 aquí, en esta mesa, en este podio, ¿hay alguna posibilidad que pierda ese dinero? Si voy a comprar una acción de marketing, si llego y digo, hey Frank, ve a comprarme un anuncio en Facebook, o hey Ed, coge ese video de YouTube que hicimos. Ya tenemos un montón de impresiones en ese video de YouTube. Pon $100 detrás de ese video y veamos si podemos conseguir que un par de personas más lo vean. ¿Qué sería más valioso? Si estás sentado con dinero en efectivo en tu castillo, vas a perder el dinero. Si dejas tu dinero en el banco, estás perdiendo dinero. ¿Todos de acuerdo? Vamos directos a tasas negativas. ¿Llegaremos a tasas negativas en América? Seguro que sí. Alemania tiene tasas negativas en este momento. Japón ha estado en negativo por, no sé, 3, 4 o 5 años. Tendremos tipos negativos en este país. Ahora mismo estás ganando 0,0012 en el banco. Estás ganando un octavo del 1%. El interés compuesto en los años 70 era una cosa real. A día de hoy, con ese 0,0012 no existe. No se puede componer una fracción de un 1% y esperar que algo suceda. ¿De acuerdo? Flujo de caja es lo que quieres. No quieres efectivo, quieres flujo de caja. Número 10. Nunca te rindas hasta que alcances tus metas financieras. Nunca renuncies a tus metas financieras hasta que logres tus metas financieras. Hay gente en esta sala, gente que va a valer miles de millones de dólares. Hay un multimillonario en esta sala ahora mismo. Te garantizo que podría haber 2 o 3 multimillonarios en ciernes aquí mismo. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿quién va a ser? Veamos la opinión de esta sala. ¿Cuántos de vosotros creéis en esto? Si alguien en esta sala tomara la decisión y dijera, voy a juntar $1,000 millones, ¿cuántos creen que esto sería posible? Todos en la sala creen que es posible. Puede que no creas que es posible para ti, pero sabes que es posible. Lo que significa que el dinero está disponible. Verás, si odias el trabajo de salario mínimo que tienes ahora, vas a odiar más el siguiente. ¿Entiendes lo que digo? Como esa gente que intenta salir adelante teniendo 2 y 3 trabajos que no pagan nada, solo porque supuestamente son dueños de algo. Lo que significa que tienen una hipoteca sobre algo que no es suyo. E incluso si la pagaras, todavía tendrías que pagar los impuestos de la propiedad. Solo porque te pudiera dar un poco de dinero, no significa que tenga sentido. Cuando cumplas los 100, nunca regresas a los 32. Eso es lo seguro del tiempo. Una vez que escalas, sería como Amazon diciendo, o Blackstone diciendo, que van a comprar mi negocio. Realmente nunca harían eso, porque van a comprar 50,000 millones a la vez. No se van a molestar con una pequeña empresa. Y ese fue el punto de inflexión. Mucha gente actualmente está comprando propiedades fuera. Los otros se enfadan y dice, bueno, yo no puedo hacer eso porque no tengo el dinero. Yo tampoco tenía el dinero. Empecé con un trato, un único trato. Puse 3 de los grandes. Compré un trato con ese presupuesto. Fue como si hubiera ido a Whole Foods a comprar comestibles. ¿Cuánto me puedo permitir? Tengo 200 conmigo, así que puedo comprar por valor de $200. No puedes hacer eso con una inversión, pero yo lo hice. Entonces empecé, con esos 3,000, a recibir $200 mensuales. Pensé que iba a ser genial. Pensé que todo iba a ser hermoso. No hay razón para que cuente esta historia, excepto para compartirla con la gente.
Un único acuerdo no funciona porque en cuanto se mudaron, me puse negativo, me asusté y me deshice de la propiedad. No debería haberlo hecho, pero tuve que hacerlo porque no tenía el flujo de caja y no tenía el valor ni el conocimiento de que el mercado se daría la vuelta y que conseguiría alquilarlo. Me aterroricé. Probablemente ese acuerdo actualmente valga $450,000 y yo puse $3,000 en la mesa. Valió la pena. Ha aumentado 5 veces su valor. Pero si no puedes mantenerlo, ese es el problema con el mercado de valores para mí. No pude mantener las acciones de Apple a través de los altibajos. Nunca llegó a 258. Es demasiado fácil. Es demasiado fácil comprar $250 en acciones y no saber lo que tienes. Las únicas personas que están tratando de darle sentido a tener una casa son las personas que están tratando de venderte una casa. No hay un solo informe en la historia de los 7 billones de personas que demuestre que alguien haya conseguido la libertad financiera por el hecho de comprar una casa. Jamie Dimon, que está justo aquí al lado, ha estado esta mañana en la CNBC, hablando de lo grande que es la economía, de que el mercado de valores está subiendo y que la economía va a crecer en los próximos 100 años. Él no está pensando en la gente que compra una casa cuando dice esas cosas. Él está pensando en sus amigos ricos, que vuelan por las corrientes del Golfo y las corrientes globales, las personas más ricas del planeta. Estas personas ni siquiera hablan de la casa que compraron. Donald Trump, que está al final de la calle, no compra una casa. Él no compra una casa. Él compra todo el edificio y vive en él. La persona promedio, sin embargo, diría: yo no puedo hacer eso, hombre. Puedo comprar un poco del sueño americano mediante la compra de mi casa y algún día estará pagada. Ve a volar sobre Sao Paulo, Brasil, y mira hacia todos esos edificios erigidos verticalmente. Pensé que eran todos edificios de oficinas. No son edificios de oficinas, son todos residenciales. Millones de personas viviendo en pequeñas cajas en el cielo, bajo la creencia de que van a ser dueños de algo, que algún día va a valer un montón de dinero. No va a valer un montón de dinero. Se llama atrapar a la gente. La gente está haciendo su mayor inversión en su casa, cuando deberían estar haciendo esa misma inversión en sí mismos o en su negocio, no en bienes raíces. Por cierto, no debería ser de bienes raíces. Debe ser en sí mismos, en una idea o en un negocio que produzca flujo de caja o en bienes raíces que produzcan flujo de caja. Veo a todos estos tipos de Wall Street hablando sobre lo estupendamente que le va a la economía. ¿Para quién, hombre? ¿Para quién es genial? Tengo 175 empleados que trabajan para mí. Sin ni siquiera hacer una encuesta, sé que un 80 o 90% tiene problemas. Yo cuido de la gente, pago a la gente justamente, pero solo puedo pagarle hasta cierto punto. El coste de la vida en la mayoría de las ciudades es tan alto. El coste de la vida después de impuestos, después de alquilar un lugar, después del coste de la comida, del transporte y del seguro, es tan alto y las empresas no están pagando más dinero. Tenemos el desempleo más bajo de los últimos 50 años, quizá desde que yo vivo. Los salarios deberían estar subiendo, pero no es así. ¿Por qué no? Porque los ricos son cada vez más ricos y todos los demás han tenido 0 experiencias al alza. El 1% más rico de los estadounidenses está a punto de superar la riqueza total de la clase baja y media en conjunto. Es inevitable. Son matemáticas. No es especulación. Esto va a hacer más daño a la economía que el cierre. Lo que pasó después de 2008 es que siguieron bajando las tasas de interés así, pero la deuda subió así. Luego apareció la cripto, que fue inventada en medios de ese tiempo. El último copo de nieve que golpeó se llamaba Sam Bankman-Fried o algo así, FTX, FTT y demás. Quiero advertir a la gente sobre algo. Cuando yo era un niño, siempre se nos dijo que no confiáramos en nadie que tuviera más de 30 años. En este entorno, yo no confío en nadie menor de 30 años. La razón para ello es porque lo único que han conocido ha sido un mercado alcista. A medida que envejeces, los mercados suben y bajan. Mi preocupación es, no estoy diciendo que sea la opinión de Jim, que creo que estamos siendo golpeados por los mercados más ásperos que hemos tenido, porque Ben Bernanke
el Premio Nobel de Economía, cuando sube la economía, eleva las tasas de interés, lo que ha provocado la mayor burbuja en la historia de la humanidad. Y cuando todo ese aire sale, estamos en serios problemas. Esta es una manera más de decir que los menores de 30 años, todo lo que conocen es no luchar contra la Fed, comprar en la caída, los bienes raíces siempre suben y demás sin razón. Creo que en estos días, como diría en Hawái, son aloha. Considero que vamos hacia una economía muy dura. Otra cosa más, es que cuando veo YouTube actualmente, que no era algo que se tuviera cuando estaba creciendo, hay muchos expertos en YouTube que están llenos de mierda. No puedo creer la cantidad de mierda que están soltando ahí fuera. Por lo tanto, si estás navegando por YouTube y buscando alguna fuente creíble, tienes que tener cuidado con tus fuentes. ¿Qué es lo primero que la gente debería tener en cuenta para 2023? Bueno, vamos a hablar de 4 cosas, y vamos a empezar con la primera en un momento. Voy a advertir a nuestros espectadores que mi lista puede ser muy diferente de las listas de otras personas. En esta época del año, sí, la previsión de los negocios está en su punto más alto. Todo el mundo tiene proyecciones del mercado de valores, proyecciones del mercado de bonos o cosas a tener en cuenta en 2023. Y eso está bien. Existen listas muy buenas que emanan de fuentes diferentes, pero, basándose en la forma en la que combino conjuntamente no solo la economía, sino también la geopolítica, siempre han estado conectados hasta cierto punto, pero nunca habían estado más interconectados o más fusionados de lo que están ahora. Creo que traer esa perspectiva nos dará una lista diferente. Pero es algo bueno, porque podremos contribuir con algo que los televidentes podrían no estar escuchando en otros lugares. Yo dejaría una nota al pie de tu introducción, Robert, sobre la generación más joven. Sí, respecto a los 30, no hay razón para meterse con los de 30 años. Si tienes menos de 50, nunca has visto alguno de los mercados bajistas, algo así como la Gran Depresión o incluso 1987, cuando el mercado de valores cayó un 22% en una semana, un mes o un año. Pasó en un solo día. Por lo tanto, si eres más joven que una cierta edad y es mucho más de 30, nunca has visto nada como esto. Ya he visto algo de esto y también he leído bastante sobre historia económica. Por supuesto, no estaba cuando se dio la Gran Depresión. Para decir que la viviste, tendrías que tener 100 años. Aún así, estoy bastante familiarizado con ella. La única nota a pie de página que dejaría caer Robert es que has dicho que la gente no ha visto este tipo de caídas del mercado. Bueno, no la Gran Depresión, eso es seguro, pero han visto caídas del mercado. Lo que también han visto es que cada vez volvía al inicio. Y es lo que es diferente. Transitamos a través de 1998, a través de la caída del .com. Pasamos por 2008, por el 2020 y el COVID. En realidad hubo una gran caída del mercado en 2018, entre el 1 de octubre de 2018 y la víspera de Navidad. Es a lo que yo llamo la masacre de Nochebuena. El mercado de valores cayó un 20% en menos de 3 meses, cuando la Fed siguió subiendo las tasas de interés, a pesar de que la economía se estuviera debilitando. Han visto todas esas, pero cada vez ha vuelto atrás, incluso con el COVID. En marzo-abril del 2020, el mercado de valores bajó un 30%. Lo hizo, quiero decir, fue directamente hacia abajo, pero en septiembre volvimos a nuevos máximos históricos. La sensación es que nunca han visto este tipo de volatilidad, pero han aprendido la lección equivocada, y es que siempre vuelve. ¿Sabemos por qué? Porque la Fed te rescata. La Fed inunda la zona con dinero. La Fed habla de ello, etc. Pero el ejemplo contrario lo tenemos en 1929, cuando el mercado de valores se derrumbó. Bajó un 23% en 2 días. Fue algo así como el 12% en un día y el 11% en otro día, a finales de octubre de 1929. Pero siguió adelante. El mercado de valores se estrelló en octubre de 1929, pero tocó fondo en junio de 1932. Fue un desplome móvil de 3 años o un desplome rodante, como quieras llamarlo. Hubo algunos repuntes en el camino, y el daño total fue de más del 80%. No fue el 30%, no fue el 40%, fue un 80%. Lo que la gente no sabe, lo que mucha gente no sabe,
es que aunque se pueda decir que se recuperó en 1933 y 1934, la Fed metió la pata de nuevo y de nuevo otra vez, y nos lanzó en 1937 a una doble caída. Pero si le preguntas a la gente, porque todo el mundo sabe que el mercado de valores se desplomó en 1929, ¿cuándo recuperaron esos máximos? ¿Y cuánto tiempo tardó? La respuesta es 25 años. Fue en 1954. Fue en 1954 cuando el mercado se recuperó de lo sucedido en 1929. Esto no significa que no hubo ganancias en el camino, o que no se podía ganar dinero. Se podía, pero si decías, oh, voy a sentarme y a esperar hasta que se recupere. Bueno, mucha gente no vivió lo suficiente. Nunca volvieron a ver su dinero de vuelta porque no vivieron 25 años más. Ese fue un verdadero mercado bajista. Ha sucedido antes. El punto principal aquí es que tienes que estar preparado para cosas como esta. No hay nadie vivo, o hay muy pocas personas vivas que hayan visto algo así. Pero verdaderamente creo que es un marco adecuado con el que empezar. Y podrías preguntar, ¿qué pasaría si tuviéramos otra caída del mercado en este momento? Vamos a hablar de las razones en un segundo. ¿Por qué no podría la Fed volver a entrar e imprimir más dinero y hacer lo mismo otra vez y rescatar los nuevos fracasos, cualesquiera que fueran? Sí, se puede seguir rescatando. ¿Por qué no hacerlo de nuevo? ¿Cuál es el problema? Bueno, la respuesta es que cada rescate es mayor que el anterior. Y ese es el punto. Podemos recorrer de nuevo todo el camino. 1994 México, 1998 Rusia, LTCM, 2000.com, 2008 Lehman, 2020 la pandemia. Y salvan el apuro, pero el siguiente es más grande que el anterior. Quiero decir, lanzamos 6 o 7, creo que 7 billones de dólares de nueva deuda en la parte superior de una línea de base de 1 billón al año. 7 billones de dólares en deuda nueva para salir del 2020. Así que hay un límite. Llega un momento en el que es como, hey, este rescate asciende a 20 billones. Lo siento, ese cheque es demasiado grande. Vamos a tener que dejar que algunas cosas fallen. Lo que podría suceder, y lo primero que está en mi lista, es la situación de China con el COVID. Durante los últimos 3 años, han estado persiguiendo lo que se llama la política de COVID-0. Y cero COVID significa lo que dice. Si hay una persona que se infecta, te ponen en cuarentena en tu apartamento y pueden llegar a usar medidas extremas. En algunos casos, han tenido equipos que se visten con trajes de materiales peligrosos y sueldan vigas de acero en el exterior de tu puerta, por lo que no puedes salir de tu apartamento. Si hay 7 u 8 personas contagiadas, se cierra todo un barrio. Si hay 30, se cierra toda la ciudad. Estamos hablando de Shanghái con 26 millones de personas, de Beijing con 22 millones de personas y otras ciudades, como Yanchang. He estado en Wuhan, he estado en todas estas ciudades, y son enormes. Nadie entra, nadie sale, o si lo haces, tienes que tener un test COVID negativo que no puede tener más de 48 horas, por lo que tienes que hacerte la prueba 3 veces a la semana. Tienen tiendas de control cada 3 cuadras en la ciudad, además de mascarillas. Por cierto, nada de esto funciona, pero te obligan a hacerlo. Tienen campos de concentración COVID, donde envían a la gente fuera de los límites de la ciudad y los ponen en cuarentena, etc. Esto es extremadamente perjudicial para la economía. ¿Puedes contener el COVID? Sí, pero cuesta miles de millones de dólares, por no mencionar el trastorno social, etc. Y no funciona a largo plazo. Se contendría a corto plazo. Este enorme coste no funciona en absoluto a largo plazo. Hablamos del 30% de 1.400 millones. Pero eso es más que la población de los Estados Unidos. Correcto, mucho más. Exacto, 420 millones de infectados. Sucede con el 30%. Ese número podría ser de 600 millones si se llega a un 60%, o lo siento, incluso a un 50%. Por lo tanto, hemos visto la tasa de infección, pongamos 420 millones. La tasa de mortalidad es de 1/4 del 1%, que es bastante baja, lo que significa una tasa de supervivencia del 99,75%. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que 1/4 del 1% de 420 millones
es 1 millón. Hablamos de 1 millón de muertos. Repito que esto es muy conservador. Hay algunas estimaciones que he visto de 1,5 millones. 1,5 millones de muertos. Bueno, pero ¿cuántos están en los hospitales? ¿Cuántos están en camas de UCI? No tenemos camas en la UCI. Tenemos algunas, pero no las suficientes. Esto no es solo una cuestión de tasa de mortalidad. Es una cuestión de qué se puede hacer para ofrecer tratamiento médico o cualquier tipo de asistencia a los 400 millones o más de personas que están infectadas. En primer lugar, esto va a causar mucho. Es inevitable. Son matemáticas. No es especulación. Esto va a hacer más daño a la economía que el cierre. En otras palabras, la política china de COVID-0 no tiene una buena salida, porque esa política va a causar una revolución y no funciona. Si lo dejas estallar, tendrás de 1 millón a 1,5 millones de muertos, más cientos de millones más. Saben que sus instalaciones médicas no pueden manejar lo que viene, por lo que van a tener que automedicarse. Ellos mismos están acaparando ciertas cosas, sacándolas de los estantes, lo que significa que nosotros no podremos conseguirlas, porque no podrán enviárnosla al estar acaparándolas ya que no tienen suficientes hospitales. Por lo tanto, lo que se va a conseguir es que por una orden de Beijing a toda la población china, de repente las mamás y los papás de Phoenix o Boston no puedan conseguir ibuprofeno. De todos modos, la economía china ya estaba en problemas. La idea de que China estaba creciendo demasiado por el COVID no es cierta. El COVID es un desastre médico humanitario, pero China estaba sufriendo de todos modos a causa de demasiada deuda, del colapso inmobiliario, del desacoplamiento de Estados Unidos, de retrasos tecnológicos, de la mengua de su capacidad para robar nuestra propiedad intelectual y mucho más. Por lo tanto, China probablemente va a tener un crecimiento negativo este año, tal vez incluso un crecimiento negativo el próximo año. No va a haber una gran reapertura. Si tienes inversiones, salte. Si no has invertido, no lo hagas, porque va a ser un desastre. Y China es la cadena de suministro. Por lo tanto, nuestra cadena de suministro ha sido interrumpida y a lo grande. Y como dice Jim, la cadena de suministro es la economía. En otras palabras, si no puedes conseguir aspirina o no puedes conseguir cualquier otra cosa como el papel higiénico, estás en serios problemas. Es la economía. Hay una guerra económica financiera envuelta alrededor de la guerra cinética militar, porque Estados Unidos, sí, hemos estado suministrando armas a Ucrania. Eso ya ha sido bastante bien investigado, pero la guerra económica y financiera en torno a ella, Estados Unidos ha puesto sanciones a Rusia, pero también para que quede claro, la UE, el Reino Unido y otros aliados se han unido a estas sanciones contra Rusia y no tiene precedentes. Congelamos las reservas del Banco Central de Rusia, algo sin precedentes. Congelamos las reservas de los oligarcas. Expulsamos al sistema bancario ruso del sistema internacional SWIFT, que es donde los grandes bancos registran las grandes transferencias entre sí. Es una especie de centro neurálgico, el corazón palpitante, si se quiere decir, del sistema financiero mundial con sede en Bélgica. Y Rusia ha sido expulsada de eso. Hay mucho más. Límites a las exportaciones de petróleo ruso, topes de precios en el petróleo ruso, y así sucesivamente. Por supuesto, Rusia tomó represalias. Han prohibido ciertas exportaciones de metales estratégicos, fertilizantes, granos y otros bienes esenciales para el resto del mundo, o al menos a los países que participan en las sanciones de Estados Unidos, siendo altamente perjudicial para la cadena de suministro y la cadena alimentaria. Ha contribuido a la inflación y está empeorando. Esta guerra entre Rusia y Ucrania es realmente un problema para la cadena de suministro. Así es como nos afecta a ti y a mí. Pero, ¿no es también Ucrania un exportador de alimentos para todo el mundo? Bueno, si combinamos Rusia y Ucrania, proporcionan el 25% de las exportaciones mundiales de trigo, el 35% de las exportaciones mundiales de cebada. Rusia aporta un gran porcentaje de las exportaciones mundiales de fertilizante. Así que la respuesta es sí, absolutamente. Si se mira desde el punto de vista de los importadores, se puede decir que Rusia y Ucrania representan el 25% de las exportaciones mundiales. Esto no significa que cultiven tanto trigo, solo significa que exportan tanto trigo.
Estados Unidos cultiva más trigo, pero lo utilizamos nosotros mismos. Alimentamos vacas y cerdos, fabricamos etanol y hacemos muchas otras cosas con él. Pero Rusia y Ucrania exportan mucho. Desde el punto de vista de los países, se podría preguntar, ¿quién obtiene sus alimentos? ¿Quién obtiene sus alimentos de Ucrania y Rusia? Hay muchos países que obtienen entre el 75% y el 90% de sus alimentos de estos dos lugares. Esto incluye países con grandes poblaciones como Egipto, Sudán, países de Oriente Medio, Kenia y muchos otros. Es una larga lista. Estás diciendo que los países que acabas de mencionar, debido a esta guerra en Ucrania, es decir, enfadamos a Rusia cuando decimos que queremos incluir a Ucrania en la OTAN y todas esas cosas. Pero ahora el problema se da en la cadena de suministro de la comida, que va a parar a esos países como Sudán y demás. ¿Significa esto que los precios de los alimentos subirán, pero que la posibilidad de morir de hambre también lo hará? Sí, iba a decir que no se trata solo del precio. Hay dinero, se pueden conseguir subsidios, pero la inanición es un problema mayor. Llevan luchando desde el peor comienzo del febrero pasado. En la medida en que han estado consiguiendo algo, han estado utilizando las reservas del año anterior. Había algo de almacenamiento de grano y había un poco reservado, pero ahora las reservas se han agotado. Algunas exportaciones están llegando, pero es una cantidad muy pequeña. Lo creas o no, algunas de esas exportaciones van a parar a Europa, que tiene otros recursos. La hambruna es real. Puede que al final haya más gente muriendo de hambre que de la guerra, pero esto está ocurriendo a tiempo real. No estoy diciendo que todo esto vaya a suceder en un momento. Está sucediendo y va a empeorar a medida que el ganador progrese. Por ejemplo, Boeing está hablando de la cadena de suministro. Boeing hace aviones. ¿Cómo se hacen los aviones? Se hacen de aluminio y titanio. ¿De dónde vienen? Bueno, alrededor del 40% proviene de Rusia. ¿Qué pasa con los agricultores en Argentina, con los agricultores en Brasil, con los agricultores en algunas partes de los Estados Unidos? ¿Cómo hacen crecer los cultivos? Se necesita fertilizante nitrogenado. ¿De dónde viene el fertilizante nitrogenado? Gran parte viene de Rusia. Resulta divertido, cuando estás sentado en tu pequeña oficina burbuja en Washington, decir, voy a lanzar estas sanciones sobre ti. Cuando lanzas sanciones sobre alguien, se convierte también en una guerra de divisas. ¿No es así? Cierto, es correcto. Lo peor es el efecto boomerang. Aquí están las sanciones. Esto es lo que vamos a hacer. Nada de esto va a funcionar y va a ser peor, porque el boomerang nos golpeará y nos hará daño. Es exactamente lo que ha pasado. Respecto al rublo, recuerdo a Joe Biden diciendo, vamos a destruir, vamos a aplastar el rublo ruso. El rublo es más fuerte hoy, en los mercados de divisas, de lo que era antes de la guerra. Los ingresos petroleros de Rusia han subido. La cantidad puede haber sido rebajada, pero los precios han subido desde donde estaban. Así que están ganando más dinero. Las reservas de divisas están bien. Por cierto, tienen un 25% en oro. El oro no se puede congelar. Se puede congelar los dólares. Se puede congelar el tesoro, los valores, pero no el oro. Entonces, ¿qué podría empeorar en lo que acabamos de describir? Si todo esto continúa y empeora, sería un factor importante para 2023. Desafortunadamente, estamos de camino a una guerra nuclear. Si controlas la comida, controlas a la gente. Si controlas la energía, controlas el continente. Si controlas el dinero, controlas el mundo. El Banco Central de Estados Unidos se fundó en 1913. Adivina, ¿qué más se fundó en 1913? El Departamento de Impuestos. Hice una fortuna en 2008. En 2020 estoy ganando más dinero y pagando menos impuestos. No significa que no tenga problemas, pero estoy preparado para esto. Hay dos tipos de disciplina. Está la disciplina interna o autodisciplina, y luego está la disciplina externa. Ahora mismo, si el mundo te está pateando el trasero, eso es disciplina externa. Si eres autodisciplinado, el mundo te estará besando el trasero en este momento. Depende de ti. Por eso me encanta el cuerpo de Marines. Por eso me encantó ir a la escuela militar y no a la universidad.
porque me patearon el trasero todos los malditos días. La primera palabra que tuve que aprender en la Academia de la Marina fue misión. Misión es espiritual. ¿Cuál es tu misión? Y mi misión siempre ha sido servir a la gente. La mayoría de la gente siempre da dinero para hacer dinero. Eso es hacer dinero para la gente. A eso se le llama Banco de la Reserva Federal, Wall Street y demás. No quiero tener nada que ver con ellos. Simplemente no juego su juego. Pero tienes que ser lo suficientemente inteligente para no jugar a su juego. Dios mío, despierta. La Reserva Federal tiene un único propósito: mantener a los ricos ricos. Ese es su único trabajo. Como ya has notado, cada vez que el mercado se desploma, el dinero se bombea. Bombean los precios hacia arriba. Los ricos salen. Y la pobre clase media que escuchó a Dave Ramsey y a Sue Orman. Su consejo es bueno para la clase media. No me malinterpretéis. Les dicen que inviertan a largo plazo. Lo que está sucediendo con los pobres y con la clase media con su 401k y su IRS, en este momento, sería como decirles, cuando se está hundiendo el Titanic, que se pusieran las esposas. Mientras tanto, los ricos tienen a su G5 volando para ir a recogerlos y salir del barco. Están fuera. Porque el problema no está en el mercado de valores. El problema está en el mercado repo, el mercado de crédito corporativo, el mercado de papel comercial. No te dicen eso, no te lo enseñan en la escuela. Así que de repente, ¡voilá! Los socialistas están entrando con fuerza. Tenemos a Bernie Sanders y a ALC, socialistas de núcleo duro. Pero si realmente tienes una educación financiera, vamos del capitalismo, lo que yo soy. Y no hay nada malo en el socialismo. Hay algunas personas, un porcentaje de la gente, que necesita que se les dé dinero porque son incapaces de generarlo. Por alguna razón, no son capaces. Así que debemos dar dinero a algunas personas, pero no a todo el mundo. Por lo tanto, estamos pasando del capitalismo a Bernie Sanders, con el socialismo, y a Hillary y compañía. En realidad, nos dirigimos al comunismo. No digo que esté bien o mal, pero está llegando. Eso es lo que deberían enseñarnos en la escuela. Nuestros maestros de escuela, la mayoría de ellos, son socialistas. Algunos incluso comunistas. Quieren que el gobierno nos diga qué hacer. Son realmente fascistas. Los fascistas quieren decirte lo que tienes que hacer. Eso es lo que está pasando. Y por eso están imprimiendo dinero con todo este esquema. Puedes entonces mirar todo esto. Y cuando lees a Marx, dice que un impuesto progresivo sobre la renta es necesario para la propagación del comunismo. Posteriormente, cuando cortaron el oleoducto Keystone XL, la inflación se fue por las nubes. Actualmente, los pobres ya son pobres, pero cuando subes la inflación y con ello el precio del combustible, la clase media se empobrece. Ahora cuando voy de compras, miro a mi alrededor y observo que los minoristas están de rebajas. Todo está en rebajas. No puedo evitarlo. Me lo paso en grande. Pero lo siento por los minoristas en este momento, porque sus clientes se están yendo a la quiebra. Entonces, ¿la intención es mala? Sospechaba que se iba a poner mal. En la mayoría de mis libros, aunque no puedo decir lo que quiero decir, dije, vamos a estrellarnos a lo grande. Por eso escribí La profecía de Padre Rico y todo esto. Y en 2008, maldita sea, se estrelló. Y todavía, a día de hoy, estamos estrellándonos. Dalio dice que estamos ahora en una depresión. Por todo esto, es por lo que hablo y por lo que practico la libertad de prensa aunque haya sido censurado. Porque, ¿qué le está pasando a Estados Unidos? Y así hemos terminado con Mark Moss, quien hizo un reportaje sobre este tipo llamado Klaus Schwab, del que solo he oído rumores. Por eso, este programa es muy importante para saber qué está pasando. Desde 1971, ya va sucediendo la igualdad de entrada, la tasa de obesidad, la tasa de encarcelamiento, la tasa de divorcio, los ingresos medios, los niveles de deuda, todo desde 1971. ¿Por qué desde 1971? Es el año en que salimos del patrón oro. Se pueden ver un centenar de gráficos que muestran lo que WTF pasó en 1971. Puedes verlo gráficamente. Es una locura. Y la razón por la que empiezo con esto es por lo que dijiste, cuando se fundó el Foro Económico Mundial. WTF sucedió en 1971. Y así, el mundo entero se descarriló en 1971.
Porque cuando distorsionas el dinero, obtienes todo tipo de distorsiones. Y una de esas se ve como el FEM. Fue en 1972, cuando me di cuenta de lo que había sucedido. Yo estaba volando en Vietnam. Y fue entonces cuando entré en el patrón oro y compré mi primer pequeño Kruger. Salió de Hong Kong por unos $50. Mucha gente puede haber oído hablar de algo como Davos, donde cada año los líderes mundiales, mucha gente los llama la élite mundial, pero no me gusta usar esa palabra. No son la élite en nada. Ninguno de nosotros los contrataría en nuestro negocio. Pero bueno, los líderes mundiales, los responsables políticos, si se quiere, o los expertos, se reúnen cada año en Davos. Se oye a veces una referencia al hombre de Davos, o algo así. ¿Son políticos, líderes comerciales y demás? Sí. Además, lo que su política es esto. Asociación público-privada. Asociación público-privada. Ese es todo el rollo. Así que son los políticos y empresarios reuniéndose, público-privadamente, para establecer políticas. Y así, cada año se reúnen en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial. Fue fundado por este tipo, Klaus Schwab. Es el que ha creado este grupo de reflexión que reúne a estas personas para tratar de encontrar una mejor manera, una forma más equitativa de dirigir el mundo. Cuidado, cada vez que veas la palabra equitativo, sabes de lo que están hablando. Están hablando de marxismo. Lo que han hecho es tomar sus mismas ideas. Dijiste, no hemos visto esto antes, pero por supuesto que sí. Son las mismas ideas refritas. Globalmente significa marxismo por todas partes. Por lo tanto, reúnen a los líderes mundiales, a los políticos, a lo público-privado, y se unen en lo que él llama el capitalismo de las partes interesadas. Capitalismo de las partes interesadas. Sin embargo, anoche en la cena hablamos de cómo Rothbard dijo que las empresas debían centrarse en el beneficio. Schwab dice, no, las empresas no deben centrarse en los beneficios. Las empresas deben centrarse en la comunidad, en el ESG, en el medio ambiente, en la gobernanza social. Debemos ser equitativos. Y así, básicamente han distorsionado todas estas cosas. Aún así, quieren hacerlo a través del poder, a través del control, obligando a la gente a cumplir, en lugar de educar a la gente y mostrarle mejores maneras. Es lo que han hecho a través de esta asociación público-privada. Es decir, básicamente a través del dinero. Ahora, si no te alineas con sus políticas, no hay dinero para ti. No hay inversión para ti. Bien, si estas grandes empresas no siguen sus políticas y empujan estas cosas hacia abajo, no reciben financiación y básicamente son empujados fuera del sistema. Durante los últimos 12 años, he estudiado lo macro y aprendí que hay un concepto llamado transferencia de riqueza. El dinero no desaparece, se transfiere. Cuando perdí mi riqueza, alguien más la obtuvo, y eso no me gustó. Muy buen punto. No me gustó. Y está sucediendo actualmente. Está sucediendo actualmente. Y así, me di cuenta de que hay ciertos momentos y condiciones en los que estas transferencias de riqueza suceden. He pasado los últimos 12 años estudiando estas transferencias de riqueza para averiguar cómo puedo estar en el extremo receptor, en lugar de estar en el extremo receptor de otras cosas. Hago referencia muy a menudo a lo que Henry Kissinger dijo. Tal vez fuera una advertencia al mundo, pero yo creo que era más una llamada a las armas por su lado. Él dijo, si controlas la comida, controlas a la gente. Si controlas la energía, controlas el continente. Si controlas el dinero, controlas el mundo. Mucha gente no sabe quién es Kissinger. ¿Sigue vivo? Sí. ¿Sigue vivo? Sí. Es bastante viejo. Fue secretario de Estado de Nixon. Abrió la puerta a China. Sí. Abrió la puerta a China, pero también desempeñó un papel decisivo en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial, redibujando el mundo y estableciendo la paz y cosas por el estilo. Así que fue muy influyente y sigue siéndolo hoy en día. ¿Cuáles son los vectores de ataque actuales? La comida. Nos estamos quedando sin comida. Según la ONU, creo que son 868 millones de personas, podrían morir de hambre en los próximos 24 meses. Bueno, mira lo que está pasando en Sri Lanka hoy. Sí,
Sabes que hay disturbios y problemas, pero es por la corrupción. Sí, corrupción sistémica es lo que es, pero se están muriendo de hambre. Sí, se están muriendo de hambre. En Ucrania se va a morir de hambre mucha gente. Se están muriendo de hambre y no tienen energía. Por cierto, Sri Lanka tiene la mejor puntuación ESG en el mundo, 98 sobre 100. Hace 2 años, publicaron un artículo que decía que en el 2025 iban a ser una de las naciones más ricas, que iban a ser el niño bonito del cártel para ESG. Se publicó en el sitio web del FEM. ¿Qué significa ESG? Gobierno social, medioambiental y corporativo. Te dan una puntuación basada en estas 3 métricas. ¿Cómo de respetuoso eres con el medio ambiente? Medioambientalmente hablando, tener un bajo impacto sobre el mismo. Tu estatus social. ¿Cómo es tu puntuación social? Y luego, tu gobernanza. ¿Tienes diversidad en tu consejo y demás? Iban a ser el niño bonito del cártel. Lo proclamaron. Seremos los mejores en 2025. Dijeron que en 2025 serían una de las naciones más ricas del mundo sobre la base de esta sostenibilidad. ¿Te refieres a Sri Lanka? Parece que lo están pasando mal en estos momentos. Seguro, están fuera por completo. Ellos incumplieron sus bonos. No tienen dinero. Nadie les prestará más dinero. No tienen dinero para importar energía, por lo que no tienen energía. También es importante entender dónde estamos en el mundo, ¿cierto? ¿Dónde tenemos este pico de centralización? Planificación central. Me gusta decir que la planificación central siempre falla, y realmente no tienen suficientes datos. Saben que no tienen suficientes datos. No puedes organizar a miles de millones de personas, pero lo están intentando. Y así, con la planificación central, tienes al Foro Económico Mundial, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Mundial del Comercio, Fauci, ONU, a la Asociación Meteorológica Mundial, y además, sí, a la ONU, el FMI y el BIS. ¿Qué es el BIS? Es el Banco de Pagos Internacionales. El Banco de Pagos Internacionales. Nadie sabe lo que es el BPI, y el BPI es el Banco Central de los Bancos Centrales. El Banco Central de los Bancos Centrales. Exactamente. La forma en que veo el mundo, y así está puesto en el organigrama, es: el BIS se sienta en la parte superior, por debajo del BIP. Entonces, tienes algunos de estos grupos de reflexión, como el Foro Económico Mundial, que es uno de ellos, el Club de Roma. Todos ellos son los que hacen las políticas. Luego lo empujan hacia abajo, a la siguiente fila en el organigrama, a los ejecutores de la política, que son los gobiernos. Los gobiernos se sientan en unos niveles más abajo, por lo que en realidad es un golpe de los banqueros. Utilizan este banco, el BIS, en la parte superior, para impulsar estas ideas a través de los grupos de reflexión, y luego hacia abajo a los ejecutores de la política. Nosotros estamos en la parte inferior de todo eso. Bien, Klaus es una especie de dirigente. Él está sentado en la parte superior del mundo, codeándose con todas estas personas que vuelan en sus aviones privados a Davos, diciéndonos que tenemos que reducir nuestra energía, diciéndonos que tenemos que comer insectos. Esto está en su página web. Están hablando de por qué debemos comer insectos que son más sostenibles. Lo he visto. ¿Quién fue? ¿Nicole Kidman? Nicole Kidman hizo un anuncio hace unas 2 semanas de ella comiendo insectos. Esto es lo que están poniendo en la televisión ahora. La comida es el primer vector de ataque. Estuve en Fox Business hace 2 semanas. Me preguntaron sobre un artículo que la ONU publicó. En ese artículo de la ONU se decía: ¿por qué es bueno tener hambre? ¿Por qué tener hambre es bueno? Decía: necesitamos que la gente se muera de hambre porque hay muchos trabajos que hay que hacer y que nadie haría, a menos de que se estuvieran muriendo de hambre. ¿Quién dijo eso? Fue un artículo en el sitio web de la ONU. ¡Wow! Y, como dije, Fox me invitó para hablar de ello, pero lo quitaron después de mediodía, porque la reacción fue muy loca. Según la ONU, alrededor de 868 millones de personas podrían morir de hambre en los próximos 24 meses. Casi 1,000 millones. ¿En los próximos 24 meses? Sí. Y así,
Cuando hay un momento marxista, siempre que el marxismo se ha intentado, en Rusia a principios de 1900, cerca de 25 millones de personas murieron de hambre. En el gran golpe de Mao, cerca de 50 millones de personas murieron de hambre. Son datos horribles. 50 millones de personas. Y también los mataron. Ahora estamos hablando de casi 1.000 millones. En este momento en el que tenemos casi 1.000 millones de personas que podrían morirse de hambre, ¿no deberíamos estar tratando de obtener la mayor cantidad de alimentos posible? Tendríamos que tratar de hacer todo lo posible. Pero en Holanda, han ido y han cerrado las granjas. Se han apoderado, o están tratando de apoderarse de sus tierras. Y también quieren apoderarse de las granjas e impedirles cultivar, no solo alimentos, sino también ganado y carne. Actualmente hay protestas masivas ocurriendo en Holanda, en el momento en el que más alimentos necesitamos. En los Estados Unidos, los agricultores se les paga para que no planten. No se les permite plantar en algunas de sus tierras. Ellos acudieron y le solicitaron al secretario de Agricultura: «Hey, déjenos planificar, podemos obtener más alimentos». Ellos dijeron: «No, no está en línea con nuestro acuerdo para el Acuerdo de París». ¿El Acuerdo de París? Es esa cosa ambiental. ¿Qué es esta cosa ambiental? Que es de lo que el presidente Trump nos había sacado. Y luego, en el primer día de Biden en el cargo, lo más importante que tuvo que hacer por orden ejecutiva fue ponernos de nuevo en el Acuerdo de París, por lo que no podemos cultivar alimentos en los Estados Unidos debido a, ya sabes, el cambio climático, el problema del transporte. Actualmente están sucediendo protestas en todo el mundo y es aún más grande. Por ejemplo, en toda Europa hay una crisis energética en curso. Todo el mundo debería saberlo ya. He estado hablando de esto durante 2 años. No tienen gas natural. Dependen de Rusia para el gas natural. Pero en Europa necesitamos gas natural para fabricar fertilizantes. Y necesitamos fertilizantes para cultivar alimentos. También necesitamos gas natural para procesar alimentos. ¿Cuáles fueron las 3 cosas que dijo Kissinger? La comida. Y la siguiente es la energía. Y la siguiente es... Después, el dinero. Correcto. Y de eso hablaba Richards. Sí. Del CBDC, moneda digital del Banco Central. Pero es por el bien mayor. Quiero decir, Putin dice que todos los estadounidenses deben sacrificarse y sufrir, porque queremos derrotar a Rusia. Es por el bien mayor. Pero el talón de Aquiles es el tercero, que es el suministro de dinero. El suministro de dinero. Y ese es el grande. En el manifiesto comunista, en el número 5, tenía 10 puntos. En el número 5, se establecía la creación de un banco central. Correcto. Así que los bancos centrales son parte del marxismo. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.